Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en este video quiero compartir con ustedes algunos consejos, algunas sugerencias sobre cómo preparar un mensaje expositivo de la palabra de Dios. Hace algún tiempo atrás yo publiqué una serie de videos precisamente sobre este tema, curso de predicación expositiva. En estos videos yo compartí una serie de pasos. Se trataba de 7 pasos de cómo predicar, cómo preparar un mensaje de la palabra de Dios. Era una serie de videos en base a un libro que he usado yo mucho como herramienta, que es de Ramesh Richard, porque se llama así precisamente 7 pasos para preparar una predicación expositiva. Entonces, gran parte del contenido que compartí en esos videos estaba basado en este libro. Sin embargo, ahora quiero compartir un poquito más también desde la experiencia de haber estado trabajando con este método de predicación expositiva. Creo yo, y eso quería comentarles, que dentro del proceso de preparación de un mensaje hay dos grandes partes que son fundamentales, dos pasos o dos áreas fundamentales. Lo primero es centrarse y trabajar con el texto bíblico en sí, el texto en su contexto y que todo ese proceso de estudio desemboque en algo fundamental, que es entender la idea central de ese texto. Una vez que tenemos la idea central de ese texto, trabajamos ahora en el proceso de trasladar esa idea central a nuestro tiempo, en nuestro contexto, con nuestras circunstancias. Entonces la segunda área es trabajar hoy y convertir esa idea central del texto, convertir en la idea central de nuestro mensaje. Y cómo presentar nuestro mensaje. Son estas dos grandes áreas lo que quiero compartir con ustedes. En este primer video vamos a trabajar con el primer paso, que es sacar la idea central de un texto. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente, lo primero es estudiar a fondo, a profundidad, el texto bíblico que vamos a predicar, que vamos a compartir. Para eso tenemos muchas herramientas, libros, diccionarios bíblicos, concordancia, herramientas digitales. En este canal hemos compartido muchas herramientas digitales para poder estudiar la Biblia, tanto en el computador como en el celular. Se puede tener ahí mismo incluido diccionarios, concordancias, como digo, comentarios, para sacarle todo el provecho, toda la información que podamos sacar acerca del libro que vamos, del texto que estamos estudiando. Tenemos que estudiar ese texto en su contexto literario, lo que hay antes, lo que hay después del texto, su contexto histórico, cuándo se escribió el texto, contexto incluso geográfico, dónde se escribió el texto, para quién se escribió este texto, usar los diccionarios para encontrar el significado de ciertas palabras importantes en el texto y según eso ver lo que nosotros podemos entender de este texto. Siempre recomiendo que a los comentarios bíblicos los dejemos al final de nuestro estudio. Una vez que nosotros saquemos todo el contenido del texto y saquemos nuestras propias conclusiones de lo que dice el texto, podemos consultar los comentarios para ver si los comentaristas obviamente están de acuerdo con lo que nosotros hemos descubierto en el texto. Y digo dejemos al último los comentarios porque muchos de los comentarios ya nos dan una aplicación para hoy y todavía esa no es la fase que queremos en esta parte de nuestra preparación, sino quedarnos en el texto. Luego, para poder desarrollar una idea central de este texto, tenemos que plantearnos 2 preguntas. Primero, ¿de qué habla el texto? Eso sería de manera general, ¿de qué habla el texto? Y la segunda pregunta es, ¿y qué dice acerca de lo que habla? Aquí sí vamos a anotar más cosas, que es lo que vamos a llamar el énfasis. ¿Qué dice acerca de lo que habla? ¿Cuál es el énfasis en el texto? Son algunas ideas que tenemos que ir anotando acerca del texto. Y después lo que vamos a hacer es resumir todo esto, el tema y el énfasis, resumirlo en una oración. Yo siempre digo máximo 2 oraciones, que todo el mensaje de ese texto lo podamos resumir en una oración que resuma qué es lo que el autor quiso enseñar
a sus lectores en su tiempo. Recordemos, en esta primera parte estamos en el texto. Todavía no estamos pensando en nuestros oyentes ahora, en nuestras circunstancias ahora, sino estamos pensando en el texto, cuándo se escribió, para quién se escribió y cuál sería el mensaje fundamental para ellos en ese tiempo. Quiero poner un ejemplo sobre este tema. Hay un texto que está en el libro de Ageo, en el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 4. Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Ese es el texto que tenemos que estudiar y que vamos a predicar. Entonces, en nuestro estudio vamos a descubrir algunas cosas interesantes. ¿En qué contexto se escribe este texto? Estamos hablando de al final del exilio que fue llevado el pueblo de Israel a Babilonia. Al final hubo un decreto en el que el pueblo podía regresar a su tierra. Sí, es en ese tiempo del post-exilio que está hablando. Viene la palabra de Dios al profeta Ageo y les dice que tienen que reconstruir el templo, y que el pueblo está diciendo que todavía no es el momento apropiado para reconstruir el templo. Entonces, en nuestro estudio tenemos que descubrir que el templo, obviamente, después del exilio estaba destruido y habían pasado tantos años con el templo en ruinas. Y en el momento que regresaron del exilio, la gente se preocupó más por sus propias casas que por la reconstrucción del templo. Ahora lo estamos haciendo rápidamente, pero hay muchas cosas que vamos a descubrir estudiando este texto, ¿no? Leyéndolo en una, dos traducciones de la Biblia, tres traducciones de la Biblia, para saber si es que hay alguna diferencia, algo que se pueda investigar un poco más. Luego nos planteamos las dos preguntas. ¿De qué habla el texto? De forma general, eso decíamos que es el tema. ¿De qué habla este texto? Está hablando en forma general de la reconstrucción del templo. De eso está hablando el texto. Ahora, ¿qué dice? La segunda pregunta: ¿qué dice acerca de lo que está hablando? ¿Qué dice acerca del tema? Entonces hay muchas cosas que podemos ir listando. Primero, que el templo estaba destruido, obviamente. Segundo, que al regresar del exilio la gente se preocupó más de sus cosas que del templo. Que otra cosa, que ellos decían que todavía no es el tiempo. Esa era la excusa de ellos, que todavía no es el tiempo. Y el Señor les reclama por medio del profeta. Entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo? Todas esas cosas que nosotros desprendemos del texto, lo vamos a ir listando. Eso es el énfasis. Luego, como decía, el siguiente paso es resumir el tema y el énfasis en una sola afirmación. ¿Sí? Que sea claro y que resuma cuál era el mensaje de ese texto para sus lectores en su tiempo. Entonces, podemos resumir: después de regresar del exilio, el pueblo de Israel se preocupó más por sus propias casas y no se preocupó de la restauración del templo del Señor, y el Señor les reclama por eso. Eso sería, de alguna forma, esto lo pueden hacer cada uno con sus propias palabras, pero la idea es resumir todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto, resumirlo en una sola afirmación. Eso es lo clave, ese es el tesoro que nosotros encontramos en el texto bíblico. A veces se compara de esa manera, que encontrar la idea central del texto es como encontrar una joya que se encuentra escondida, y nosotros tenemos que remover, quitar todos los escombros para poder conseguir esa joya. Eso es lo que tiene valor, porque ese es el mensaje de Dios. En la idea central del texto estamos todavía en el tiempo del texto. Ese es el mensaje que trajo Dios para sus lectores en ese tiempo.
Una vez que tenemos esto, tenemos ya el 50% de nuestro mensaje. Como decía, ahora el siguiente paso sería trasladar esa idea central de ese texto, trasladarlo a nuestro tiempo. Eso lo vamos a hablar en el siguiente video. Por el momento sería ese el punto central. Pueden ustedes hacer sus ejercicios, coger un texto, estudiarlo, preguntar cuál es el tema, cuál es el énfasis y después resumirlo en una sola afirmación. Si quieren, si tienen preguntas, dudas sobre este tema, pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios. Si tienen cosas que pueden aportar también, sería muy bueno seguir estando en contacto. Para estar pendientes, para que no se pierdan el siguiente video en el que ya hablaremos de la idea central del mensaje, recuerden suscribirse al canal y darle clic también en la campanita y así YouTube les notificará cuando haya un nuevo video en el canal. También pueden contactarme en mis redes sociales, siempre estoy tratando de responder todos los mensajes que me llegan en el Facebook como Cibersaulo, en el Twitter igual, en el Instagram también tengo una cuenta. En mi blog personal que es cibersaulo.net también estoy subiendo siempre material que puede ser de edificación para la vida cristiana. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.